Muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión del día de hoy en el Diplomado de Contrataciones con el Estado. Tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Alberto Castro, quien va a desarrollar el tema El buen gobierno en las contrataciones del Estado. El doctor Alberto Castro es experto en buen gobierno y derechos humanos, con 20 años de experiencia en el sector público. Es doctor y máster en Derecho Público Comparado y Buen Gobierno, galardonado por el Netherlands Fellowship Program del Gobierno de Reino de los Países Bajos para el desarrollo de la investigación doctoral. Cuenta con sólida formación en Derecho Público Administrativo, Derechos Humanos, Regulación, Políticas Públicas, Simplificación Administrativa, Modernización de la Gestión Pública y Contrataciones con el Estado. Asimismo, el doctor Alberto Castro es docente del Departamento Académico de Derecho, de la Maestría en Derechos Humanos y coordinador del programa de segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras casas de estudio. Estimado doctor Alberto Castro, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a la ponencia y le agradecemos el estar con nosotros el día de hoy, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, primero agradecer a Bill Oyer por la invitación a hablar con todo su público de un tema que es poco abordado en realidad, novedoso, pero que creo que puede ser de mucha utilidad en el ámbito de las contrataciones públicas, sobre todo para buscar soluciones creativas a problemas diversos que se procesan en los procesos de contratación, en el ciclo de las contrataciones públicas, que están signados por casos de corrupción o por falta de eficacia en las contrataciones públicas. Yo en este momento estoy hablando por mi celular. He tenido un problema con el internet en la casa, no me permite conectarme de la computadora, porque quiero pasar también unas láminas, entonces estoy tratando de solucionarlo un momento, pero a ver. A ver, yo estoy entrando ahorita por mi celular y por la computadora. Vamos a volver a intentar para no tener problemas en la presentación del PowerPoint y que sea algo un poco más dinámico. A ver, debería poder entrar ahora, permitir, pero bueno, a ver, podemos ir tal vez un primer punto a dilucidar, a aclarar en el marco de esta presentación. A ver, un momentito para que no se me... para que no se me crucen los audios. Se me escucha bien, ¿no? A ver. Sí, doctor, Ya, se le escucha muy bien. Perfecto, entonces no es posible iniciar video, aceptar, a ver. Creo que no se me puede cámara. Ya, ahora mismo lo habilito, doctor, un momento. Ya está, doctor. A ver. Creo que ya se me ve. Perfecto. Listo. Entonces, a ver. Gracias. Creo que un primer punto a dilucidar es aclarar qué es el buen gobierno. Y en particular, cómo funciona o cómo se aplica el buen gobierno respecto a las contrataciones con el Estado, las contrataciones del Estado. Lo primero que quisiera señalar en este sentido es que el buen gobierno debe ser entendido como un principio constitucional. Un principio constitucional que busca legitimar las actuaciones del Estado, no solo en base al respeto del principio de legalidad,
Sabemos que todo funcionario, todo poder público, toda autoridad está por mandato constitucional, como un principio básico de Estado de Derecho, sujeto en su actuación a la ley y al derecho, que es lo que debemos entender como el principio de legalidad, sino también una actuación legítima por está orientada a la eficacia y la calidad de las actuaciones públicas. Eficacia y calidad de las actuaciones públicas que se busca para alcanzar los objetivos y las finalidades públicas previstas en el ordenamiento jurídico. Entonces, entendido así, debe precisarse que desde la perspectiva del buen gobierno, está la correcta y legítima actuación de los poderes públicos, y en particular de la administración pública, que es lo que nos interesa hoy, porque estamos hablando de contrataciones del Estado. Esta correcta actuación de los poderes públicos y la administración pública consiste en no solo, como hemos mencionado, en que su actuación deba sujetarse a la ley, sino también debe ser transparente, es una actuación eficaz, eficiente, que promueva la participación ciudadana, la rendición de cuentas como mecanismo de control y la integridad pública. Y todos estos elementos, que son los que promueve el principio de buen gobierno, resultan sumamente relevantes cuando estamos frente al uso de facultades discrecionales, ¿no? En donde se confiere a las autoridades un mayor margen de acción. Por eso se puede señalar también que el principio de buen gobierno, como principio constitucional, promueve un adecuado ejercicio de la discrecionalidad, reconociendo la importancia de la discrecionalidad para garantizar el interés general y el logro de las finalidades públicas. Ahora, tal vez acá sería bueno compartir también en pantalla para graficar un poco lo que estoy señalando. Acá en este cuadro, lo que se Doctor, disculpe, plantea... doctor, disculpe, para que se Sí, pueda apreciar mucho mejor su presentación, ¿lo podría poner en modo presentación? a ver, ahí está. Ya. Sí, se ve perfectamente, doctor. Muchas gracias. Listo. Entonces, como podemos ver en este cuadro, lo que se plantea es que el buen gobierno es un principio constitucional que se constituye también en un nuevo pilar fundamental del Estado constitucional moderno, que tiene las características a las cuales hemos hecho referencia y que se preocupa por el adecuado ejercicio del poder, direccionando el ejercicio de facultades discrecionales como factor, y la calidad de las decisiones como factor de legitimidad de la actuación de los poderes públicos. Ahora, a ver, después así, vamos a... ¿Cómo debemos entender entonces el buen gobierno en el ámbito de las contrataciones públicas? Como principio constitucional, el principio de buen gobierno aplicado en las contrataciones públicas, pues lo que busca es, obviamente, orientar el ciclo de la contratación pública para garantizar que las contrataciones de bienes, servicios y obras se efectúen en forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para garantizar precisamente el cumplimiento de los fines públicos. Y esto nos va a remitir directamente, sin desmedro de los otros principios que rigen la contratación pública, al principio de eficacia. Entonces, lo que sí quiere decir es que si se busca promover la calidad de las actuaciones públicas, la eficacia, perdón, la calidad de las actuaciones, garantizar las finalidades públicas de la contratación, que no es otra de las contrataciones del Estado, que no es otra que
la contratación de bienes y servicios se efectúe en forma oportuna y bajo mejores condiciones de precio y calidad, entonces el principio de eficacia en el marco de las contrataciones públicas resulta sumamente relevante. Eso no quiere decir que el buen gobierno y cada uno de los principios de buen gobierno, que son los que le dan las características a este principio, a las que hemos hecho ya referencia, no deban interpretarse de manera particular cuando estamos en el ámbito de la contratación pública y podemos ver a partir de la definición de estos principios en el ámbito de las contrataciones, porque ustedes saben que los principios constitucionales, los principios en general, los principios jurídicos y constitucionales en particular, se materializan pues en cada caso concreto. Y los vamos a ver también concretizados a través de los principios que están contenidos en el tubo de la ley de contrataciones y que son pues los que rigen el ciclo de la contratación pública. Entonces, volviendo, al principio de eficacia. Creo que lo primero que debemos entender es que en el ámbito de las contrataciones, de la contratación estatal, de las contrataciones públicas, este principio va a implicar que las contrataciones públicas, nuevamente, deberán realizarse bajo las condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos, como hemos señalado, para garantizar la satisfacción de los bienes públicos. Eficacia es condiciones de calidad de la contratación y adecuado uso de los recursos públicos para garantizar la satisfacción de los fines públicos que se persiguen en las compras públicas. ¿Eso qué quiere decir? En buena cuenta, que debe establecerse una óptima relación entre el precio y la calidad del objeto de la contratación. ¿Para qué? Para maximizar el valor de los recursos. Y esto nos remite a un principio que rige también el ámbito de las contrataciones públicas, que se llama valor por dinero. En inglés, value for money. Entonces, vamos a dejar tal vez de compartir, ¿qué es el principio de valor el principio de valor por dinero? Este principio es un principio básico que orienta todo el proceso de la contratación estatal y que, como lo ha reconocido incluso el OCE en diversas opiniones, es un principio que está contenido implícitamente en el principio de eficacia y eficiencia que está contenido en el tubo de la ley, ¿no? También puede señalarse que el principio de valor por dinero es una manifestación del enfoque de gestión por resultados, que está también contenido en el tubo de la ley, ¿no? Y conforme al cual se debe maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten en las contrataciones del Estado. ¿Para qué? Para que, como se ha señalado, las contrataciones públicas se realicen de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Entonces, si hablamos de eficacia en las contrataciones públicas, debemos hablar de calidad del objeto de la contratación y del precio, de una óptima relación entre el precio y la calidad y un óptimo uso de los recursos públicos. Y esto nos remite nuevamente al principio de valor por dinero, ¿no? Que es también una manifestación del enfoque de gestión por resultados. Pues, eficacia, lo mejor significa compras oportunas bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Y esto nos remite nuevamente, a riesgo de ser reiterativo, al principio de valor por dinero y al enfoque de gestión por resultados. Entonces, la aplicación del principio valor por dinero en el ciclo, en el proceso de la contratación pública, significa que la selección de ofertas
va a tener que realizarse no solo en consideración del precio, sino de todos los costos relevantes y de los beneficios involucrados en el ciclo de la contratación. Y por tanto, debe considerarse una variedad de criterios, tales como la calidad del bien o del servicio, los costos que puedan originarse a lo largo de toda la vida útil de la contratación, para que se puedan cumplir las necesidades de la entidad, todos ellos como criterios de adjudicación. Porque si pueden ustedes ya irse dando cuenta, todos estos principios que están alrededor del principio de eficacia y que están implícitos en la ley de contrataciones, nos están diciendo que el precio no necesariamente debe ser el único ni el factor más relevante en todo proceso de contratación de compra. Porque no siempre esta preponderancia excesiva en el precio como único criterio de adjudicación no permite, es lo que no permite que haya una adecuada relación entre precio y calidad. Entonces, todos estos criterios de los que estamos hablando son criterios que pueden originarse a lo largo de toda la vida útil, ¿no? Entonces, el ciclo de vida útil de la contratación es un concepto que debemos tener también muy presente. Entonces, volvamos. La aplicación del principio de valor por dinero nos va a permitir que en el proceso de contratación, ¿no?, la selección de ofertas se realice no solo considerando el precio, sino todos los costos relevantes y los beneficios, ¿no?, involucrados en el ciclo de la contratación, y por tanto nos va a permitir considerar diferentes criterios, tales como la calidad del bien o el servicio y los costos que puedan originarse a lo largo de toda la vida útil de la contratación. Esto nos remite a que el ciclo de vida útil, entonces, del que estamos hablando acá, resulta siendo un enfoque. Un enfoque que permite establecer factores de evaluación que incluyan aspectos cuantitativos, precio, pero también cualitativos, para determinar la relación calidad-precio. De ahí es que podemos decir que la calidad de un bien o servicio puede determinarse a partir de criterios como el valor técnico, las características estéticas, las características funcionales, el servicio postventa, la asistencia técnica y otros que deben estar vinculados al ciclo de contratación y al objeto mismo de la contratación pública. Voy a compartir nuevamente pantalla. Bueno, esto es de lo que hablábamos hace un momento, el principio de eficacia, ¿no? En buena cuenta puede remitirse de manera sintetizada a la óptima relación entre calidad y precio para maximizar el valor de los recursos públicos. Pero, a ver,
hemos hablado del buen gobierno como principio constitucional, hemos hablado de sus implicancias en el ámbito de las contrataciones públicas, nos hemos referido también a la relevancia del principio de eficacia, a la importancia del principio de eficacia y del principio de buen gobierno para un adecuado ejercicio de la discrecionalidad de las facultades discrecionales cuando estamos en el ámbito de las contrataciones. Volviendo al tema, que es la aplicación del buen gobierno en las contrataciones públicas. ¿Qué nos da todo este marco? Todo este marco que hemos hablado, todos estos principios y estos enfoques, interpretados a la luz del principio de buen gobierno y de los principios de buen gobierno, lo que va a hacer en buena cuenta es permitirnos buscar mecanismos e instrumentos que permitan mejorar los procesos de contratación y encontrar soluciones prácticas a los problemas que se presentan precisamente en los procesos de compra y en particular en los procesos de selección. Y aquí es que quiero presentarles como un ejemplo concreto del buen gobierno en el ámbito de las contrataciones públicas, la propuesta de la aplicación de la metodología de Total Cost of Ownership, que es un trabajo, es una propuesta que está plasmada en un artículo que ha sido publicado hace 2 años creo, por la revista Iusef Veritas, y que ha sido desarrollado en conjunto con el doctor Luis Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marco? Nuevamente, hemos pensado en esta propuesta como un ejemplo de la aplicación del buen gobierno y su relevancia en las contrataciones públicas a partir de la búsqueda de la eficiencia, de la eficacia, de la calidad en el ciclo de la contratación y en el adecuado ejercicio de las facultades discrecionales, identificando a partir de la identificación una serie de problemas. Y en particular, vinculados a los factores de evaluación. Estoy compartiendo, si no, perdón. Sí, doctor, podemos ver las diapositivas. Ya. Listo, entonces, creo que todos los que estamos aquí sabemos que las normas que regulan el ciclo de la contratación pública otorgan un amplio margen de discrecionalidad para determinar los factores de evaluación, ¿no? Siendo por lo general el precio, bueno, o es en realidad el precio, el único factor obligatorio, entre otros de carácter facultativo, ¿no? Entonces, lo que se busca es que la aplicación del buen principio y los principios del buen gobierno, corrección, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, ¿no?, puedan contribuir a este adecuado ejercicio de la discrecionalidad conferida aplicando instrumentos como el Total Cost of Ownership, que van a permitir justificar técnicamente la elección de determinados factores de evaluación con la finalidad de garantizar una adecuada relación calidad-precio. O sea, el buen gobierno como principio justifica, es una justificación jurídica para poder aplicar metodologías como la de Total Cost of Ownership que van a permitir justificar técnicamente la elección de factores de evaluación, ¿no?, más allá
del precio como único factor determinante o preponderante para definir una adecuada relación calidad-precio. Si es que el precio no es el factor determinante como criterio de adjudicación, entonces esta metodología nos va a permitir, orientando de manera adecuada la discrecionalidad que se otorga a la administración para determinar los factores de evaluación, justificar por qué he actuado de esa manera. ¿Para qué? Para que no sean actuaciones arbitrarias, sino precisamente actuaciones que técnicamente garanticen una adecuada relación calidad-precio y puedan garantizar efectivamente las finalidades públicas de la contratación. ¿Qué son los factores de evaluación? Los factores de evaluación son los criterios preestablecidos y públicos que van a permitir apreciar las ventajas de una oferta respecto de otra, ¿no? Así como discriminar entre las ofertas presentadas. A ver, los factores de evaluación que se suelen establecer en las bases son, por lo general, el precio, el plazo de entrega, el plazo de implementación del servicio, ¿no? Garantía comercial, capacitación de personal, mejores técnicas, personal propuesto, infraestructura, entre otros datos. Entonces, con el fin de garantizar la transparencia, entonces, con el fin de garantizar, como les decía, la transparencia, la eficiencia y eficacia de las contrataciones, los factores de evaluación deben ser, pues, comprensibles y objetivos, ¿no? Por lo que debe existir preponderancia de criterios susceptibles de valorarse mediante cifras o porcentajes en fórmulas y no aquellos que se remiten a juicios de valor subjetivos, ¿no? En buena cuenta, lo que hacen estos factores de evaluación es determinar o brindar parámetros para determinar la asignación de puntajes para elegir a cuál va a ser la propuesta ganadora. Y sobre este tema ya, por ejemplo, el reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones establece en el artículo 51 que la entidad debe evaluar las ofertas conforme a los factores de evaluación previstos en los documentos del procedimiento, a fin de determinar la mejor oferta. También dispone el referido artículo, ¿no?, que en el caso de bienes y servicios en general, el precio es el factor de evaluación principal, pudiendo establecerse los siguientes factores: plazo de entrega o prestación de los servicios, los relacionados con la sostenibilidad ambiental, con mejoras para bienes o servicios, garantía comercial y otros factores que puedan preverse en las bases. Entonces, el precio va a ser el factor de evaluación principal en todos estos casos. Y acá empezamos pues a ver cómo, de acuerdo a cómo debe entenderse el principio de eficacia y en el ámbito de las contrataciones y al enfoque de ciclo, ¿no?, de vida útil, podemos darnos cuenta que esto no necesariamente debería ser así. Ahora, es importante que no confundamos los factores de evaluación con los requisitos de calificación, ¿no?, los cuales, como ya saben, se encuentran regulados en el artículo 49 del reglamento.
y cuya finalidad es determinar precisamente que los postores cuenten con capacidades necesarias para ejecutar el contrato y deben ser acreditados, pues, documentalmente. A ver. ¿Dónde se encuentran o cómo se establecen los factores de evaluación? Las bases estandarizadas y el tablero de requisitos de calificación y factores de evaluación que es aprobado por OCE son los instrumentos de gestión que tienen como función guiar a las entidades públicas en, en la determinación de los factores de evaluación que se van a incluir en las bases, ¿no? Así como el puntaje que se va a aplicar a cada uno de estos de acuerdo a sus necesidades y al objeto de la contratación para evaluar finalmente las ofertas, ¿no? A ver, los mencionados, estos instrumentos establecen un rango de puntaje dentro del cual la administración debe incluir siempre al precio, siendo el único factor de evaluación de incorporación obligatoria, el cual incluso se le puede asignar un puntaje que va desde los 50 hasta los 100 puntos. Es decir, puede representar el puntaje total del procedimiento de selección. Entonces, a ver, creo que... A ver, retomando entonces, cuando la administración pública determina la elección y asignación del valor de factores de evaluación, como ya hemos mencionado, está ejerciendo una potestad discrecional, toda vez que la entidad que va a contratar tiene un alto margen de acción al momento de elegir cuáles serán los criterios que va a incluir en su procedimiento de selección. Como ha sido ya mencionado reiteradamente, salvo el precio, el empleo de los demás criterios establecidos en el reglamento como factores de evaluación son de uso facultativo. Y aquí es donde viene el tema, ¿no? Porque la falta de criterios que van a orientar o que orienten el ejercicio de dichas facultades discrecionales en concordancia con la finalidad pública perseguida por la contratación, ¿no? Da lugar o puede dar lugar en muchos casos al diseño de procedimientos de selección pues engorrosos, poco transparentes e ineficientes, y ello se va a ver reflejado en muchos casos en dos problemas recurrentes derivados de una mala práctica administrativa. Como hemos mencionado, la excesiva preponderancia del precio, el factor de evaluación, que puede ser en algunos casos de 50 hasta 100 puntos, ¿no? Lo que origina que el Estado no siempre pueda seleccionar la oferta más conveniente con relación al fin público que se persigue, teniendo en consideración la óptima relación calidad-precio. Y el otro problema que se presenta es el que podemos ver en pantalla, que es que el empleo de los factores de evaluación puede ser usado para el direccionamiento de la adjudicación de la buena pro en beneficio de un determinado postor, lo que nos va a poner pues frente a casos de corrupción. Creo que
lo que puede observarse, lo que estamos señalando, es que resulta clara la excesiva ponderación, preponderancia, que la actual regulación de los factores de evaluación le otorga al precio. Y al punto, pues, que el precio puede convertirse, como hemos señalado, en el único factor de evaluación, si es que así lo decidiera la entidad convocante. Y esto, nuevamente, y es importante resaltarlo, porque es el punto de este enfoque, puede derivar en situaciones en las que se priorice exclusivamente el factor económico en detrimento de la calidad del bien, servicio u obra que va a adquirir o va a recibir la entidad, ¿no? Y es importante entonces acá resaltar que, de conformidad con la ley del tubo de la ley de contrataciones, no debería concebirse una compra estatal en la que se otorgue prioridad solamente al precio en desmedro de la calidad del bien. Salvo algunas excepciones en ese sentido, las bases estandarizadas deberían estar orientadas al cumplimiento del fin público perseguido, fijando criterios para que la determinación y aplicación de los factores de evaluación se realice de manera equilibrada, razonable y proporcional. Y es acá, entonces, donde nuevamente nos remitimos a la propuesta de Total Cost of Ownership, que es precisamente lo que plantea. Acá, por ejemplo, vemos ejemplos de cómo se han adjudicado los valores a los factores de evaluación. Entonces, a ver, ¿cómo debe concebirse el Total Cost of Ownership como metodología? Primero, como una metodología que va a permitir estimar los costos totales de los bienes, servicios u obras durante toda su vida útil, ¿no? Que es la combinación del precio de compra más todos los demás costos en los que se incurrirá a futuro. Por ejemplo, el precio de compra inicial, más los costos de instalación, más los costos operativos o el mantenimiento continuo que debe recibir, pues, un bien, ¿no? Pero esta metodología también creemos que debe ser entendida o comprendida como una filosofía de compra, que va a estar dirigida a entender el costo real irrelevante de comprar un bien, servicio u obra a determinado postor. Entonces, ¿por qué? Porque el costo real entonces no es el precio de venta o el precio de compra, sino todos estos factores a los que estamos haciendo referencia. Entonces, una vez que se comprende y se utiliza plenamente esta metodología, puede resultar en una herramienta valiosísima para respaldar la gestión estratégica de los costos de las compras. Es un enfoque ciertamente complejo que requiere que la parte compradora determine qué costos considera más relevantes o significativos en la adquisición, ¿no? Posesión, uso y posterior disposición de un bien o un servicio. Además del precio pagado por el artículo,
el total cost of ownership puede incluir los costos incurridos por la compra para la realización de pedidos de investigación y calificación de los proveedores, el transporte, la recepción, la inspección o el almacenamiento. No sé si alguno de ustedes ha visto o está familiarizado con estas nuevas metodologías como el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Que te invitan a analizar una serie de factores adicionales para poder sustentar adecuadamente por qué eliges una propuesta normativa sobre otra, ¿no? Y de alguna manera así encauzar el ejercicio de facultades discrecionales en el ejercicio de las facultades reglamentarias. Digamos que el Total Cost of Ownership tiene un enfoque similar, pero aplicado a las compras públicas, ¿no? Porque, como hemos dicho, se debe considerar todos los costos, o considerar los costos que quedan relevantes, no solo referido al costo de compra, sino también aspectos referidos a su uso y a su mantenimiento, ¿no? Entonces, deben incluirse aspectos como consumo eléctrico, requerimiento de adecuaciones especiales en infraestructura, costos asociados con las fallas o periodos fuera de servicio, que pueden ser planeados o no planeados, y, no sé, control de calidad, costos por incumplimientos, etc. Y es por eso que el ciclo de vida útil como enfoque, ¿no? Como criterio de adjudicación, va a permitir precisamente establecer factores de evaluación que incluyan tanto aspectos cuantitativos como cualitativos para determinar la relación calidad-precio aplicando la metodología de Total Cost of Ownership. ¿Qué más? Esta metodología, al permitir incorporar todos estos otros elementos, puede ser también empleada para impulsar, por ejemplo, la innovación al momento de las compras, ¿no? Porque se le puede dar a la innovación un impacto aún mayor en el momento de la adjudicación. También, por ejemplo, los fabricantes de maquinarias podrían evaluar la posibilidad de desarrollar una máquina de autoservicio que podría ser utilizada directamente para el consumidor final sin ayuda de personal. En fin, pueden aplicarse de muchas maneras, de tal forma que el Total Cost of Ownership puede ayudar no solo a decisiones de compra viendo el corto plazo, sino también el largo plazo, otorgando o proveyendo una perspectiva más amplia para identificar y determinar las categorías de costos que pueden ser relevantes al momento de tomar las decisiones, ¿no? Por eso es que creemos que si tuviéramos que identificar o ejemplificar de manera didáctica esta metodología, podríamos compararla con el gráfico que vemos acá, ¿no? En pantalla. Podemos compararla con un iceberg, ya que usualmente las adquisiciones se llevan a cabo solamente tomando en cuenta la punta del iceberg, que es el precio inicial de compra, ¿no? Y no todos los costos que podrían generarse a largo plazo, ¿no? A lo largo de la vida útil del bien, servicio que se está adquiriendo. Entonces, esto es lo que yo les quería traer hoy. A ver, creo que
No está compartiendo yo pantalla. Así podríamos graficar. Solo vemos el precio, lo que está arriba, pero no todos los demás factores que pueden ser considerados como factores de evaluación, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Tenemos aquí una pregunta, dice lo siguiente. Doctor, ¿cómo podrían implementarse estos instrumentos para que las entidades públicas puedan implementar los parámetros que nos ha comentado durante su exposición? Sí, a ver, primero es una decisión política, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿cómo podría materializarse de manera concreta? A través de una directiva, ¿no? Que haga las veces de instrumentos de gestión y guía para que las entidades públicas tengan parámetros de cómo implementar el Total Cost of Ownership y sus procedimientos. También sería necesario que se capacite a aquellos servidores públicos que tengan, bueno, que tengan la función de las contrataciones y elaborar, determinar los factores de evaluación, ¿no? En la recopilación de data e identificación de costos, de modo que puedan articularse esfuerzos para obtener compras públicas realmente eficientes. Entonces, sí es cierto que así como el análisis de impacto regulatorio ha requerido capacitar a los funcionarios, sobre todo en la recopilación de data, metodología para elaborar reglamentos de calidad, también metodologías como esta exigen no solo la publicación de directivas, sino también la capacitación en una serie de fórmulas y sobre todo cómo recopilar datos y identificar costos relevantes, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, las bases estandarizadas que han sido aprobadas por las directivas de la OCDE y los el tablero, perdón, de requisitos de calificación de factores de evaluación, también deberían adaptarse de tal manera que puedan incorporar los costos de vida útil y su identificación a través de Total Cost of Ownership como factores de evaluación, ¿no? Eso yo creo que básicamente es lo que podríamos señalar. Es una Muchas decisión gracias. política. Es una decisión política, no requiere modificar, como vemos, perdón, eso es importante señalar. Aplicar esta metodología no requiere modificar ni la ley ni el reglamento, porque a partir de la interpretación que estamos dando de los principios a partir en el marco de los principios de buen gobierno, de lo que debe ser entendido el principio de eficiencia y eficacia de las contrataciones, la aplicación de una metodología como esta es perfectamente posible. Es una decisión política. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos dos preguntas más. Una dice lo siguiente, por parte de Manuel Velarde. Tengo la certeza que estas metodologías sirven. ¿Por qué no existe la voluntad necesaria para implementarlas? Creo que, a ver, básicamente pero es por una práctica administrativa, porque acá, como hemos visto ya, creo que hay un fetiche en el precio. O sea, se considera que el precio es el único factor
que debe considerarse, bueno, como en realidad, como es el único factor o un factor cuantificable, va a permitir pues cierta objetividad y va a ser un mejor parámetro de control al momento de elegir, de determinar o adjudicar determinar quién va a hacer la compra, ¿no? Adjudicar los contratos de compra. Pero como hemos visto en la práctica, esto no necesariamente es así, porque se está dejando también una puerta abierta en la que el precio se direcciona. O nuevamente, y eso lo vemos muy a menudo, no se realizan las compras públicas garantizando las finalidades públicas para las cuales han sido determinadas, ¿no? Porque no siempre el precio va de la mano con la calidad del bien que se adquiere. Y ciertamente, entonces, acá considerar otros factores relevantes implica, es que igual, ¿no? O sea, muchos podrían decir que esta metodología lo que va a hacer es dar carta blanca al uso o al ejercicio discrecional en la determinación de los factores de evaluación y por tanto mayor corrupción, pero por el contrario, lo que esta metodología va a permitir, porque las facultades discrecionales ya existen para la determinación de los factores de evaluación, es que cualquier factor de evaluación distinto al precio debe ser justificado técnicamente. Entonces, lo que fuerza al funcionario público, al responsable de la compra de la determinación de los factores de evaluación, es justificar por qué se decide por tal factor de evaluación, no por otro. Entonces, nuevamente, no se va a cuestionar ni limitar el ejercicio discrecional, pero se va a controlar en base a la motivación y la justificación técnica de la decisión de la selección de determinado factor de evaluación en desmedro de otro. Muchas gracias, doctor. Le comento la tercera y final pregunta. Dice lo siguiente. ¿Nos podría brindar alguna bibliografía para este método del Total Cost of Ownership? Sí, a ver, como les comenté al principio, esta metodología y como ejemplo práctico del buen gobierno de las consultaciones públicas está recogida en un artículo que hemos publicado el doctor Luis Fernando Villavicencio y yo en la revista Iusset Veritas número 62. Entonces, creo que como una primera aproximación a este tema, a todos los que puedan estar interesados en profundizar en él, les recomiendo este artículo. Doctor, si me disculpa, justo ahorita lo acabo de buscar y me parece que es de libre acceso. Lo he compartido a través del chat, por lo que los va a derivar a la página y en esa misma página van a poder descargar el artículo que ha realizado con el doctor Villavicencio. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Con ello hemos dado por finalizada la ronda de las preguntas. Le agradecemos enormemente haber dado respuesta a todas y cada una de ellas. Y también le agradecemos muchísimo el estar presente con nosotros el día de hoy abordando un tema muy importante como lo es el buen gobierno en las contrataciones. Estimado doctor, muchísimas gracias. Esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad y le agradecemos mucho su presencia el Y día de muchas hoy. gracias, porque hay muchos otros ejemplos que podríamos brindar respecto a la transparencia, rendición de cuentas, en otros ámbitos de las contrataciones, aplicando los principios de buen gobierno y el principio de un gobierno en particular. Muchas gracias y éxitos en lo que resta del programa. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por los buenos deseos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Estimados participantes, con la ponencia del doctor Alberto Castro hemos dado por finalizada las dos sesiones que teníamos programadas para el día de hoy. El día viernes 21 continuamos con las dos siguientes ponencias a cargo del doctor
Agustín Valdés Stuart, quien va a abordar el tema responsables del proceso de contratación, comité de selección y bases del proceso, y también la ponencia de la doctora Mildred Valdivia Acuña, quien va a abordar el tema planificación de las contrataciones del Estado. Muchísimas gracias, nos vemos el día viernes, que tengan una excelente noche. Hasta luego.